Hernia femoral. ¿Qué es una hernia femoral? Una hernia femoral es una enfermedad en la que parte o todo el órgano abdominal sobresale hacia afuera a través del canal femoral. El cirujano se dedica al diagnóstico y tratamiento de dicha patología. Acerca de la hernia femoral. La hernia femoral es una condición patológica que se presenta predominantemente en mujeres, 62 a 69% de todos los casos. Esto se debe a las características anatómicas de la estructura de la pelvis y el aparato muscular aponeurótico en el cuerpo femenino. Las mujeres mayores de 45 a 50 años a menudo sufren de hernia femoral, cuando hay una disminución fisiológica en la elasticidad del tejido conectivo. La enfermedad se desarrolla en el contexto de una discrepancia entre la presión intraabdominal alta y la capacidad de la pared abdominal para contenerla. Debido a la carga sobre el aparato musculoaponeurótico, se forma un canal femoral en el área del muslo debajo del ligamento inguinal. Normalmente, no existe. Sin embargo, debido a la alta presión y en presencia de un lugar deliberadamente débil en esta área, se forma una puerta de hernia, a través de la cual se empujan hacia afuera los órganos internos. Muy a menudo, estos son asas del intestino delgado. La hernia femoral es una formación patológica, que consta de las siguientes partes. Orificio herniario, un lugar a través del cual se produce la protuberancia de los órganos. El saco herniario es una parte del peritoneo que actúa como contenedor de esa parte del órgano interno que sobresale. El contenido de la hernia es en realidad la parte que sobresale del intestino. En las primeras etapas de la enfermedad, la protuberancia patológica rara vez causa molestias graves. El paciente puede quejarse de la aparición de un pequeño tubérculo en la zona de los muslos, que aumenta con la actividad física. Cuando se presiona, la formación se esconde libremente. Tales hernias se llaman reducibles. Sin embargo, la ausencia de otros signos clínicos es solo cuestión de tiempo. El peligro de tal situación radica en las posibles complicaciones de las hernias reducibles, que pueden ser: inflamación del contenido del saco herniario. En este contexto, existe el peligro de perforación de la pared intestinal e incluso el riesgo de desarrollar sepsis. Infracción de una hernia. El suministro de sangre a la parte comprimida del órgano se interrumpe bruscamente, lo que puede provocar necrosis tisular, necrosis. Coprostasis. Si un asa intestinal ingresa al orificio de la hernia, se interrumpe el proceso de paso de las heces a través del tracto digestivo. Las heces se acumulan por encima del sitio de compresión. Se desarrolla obstrucción intestinal. Tales situaciones clínicas requieren la hospitalización inmediata del paciente para cirugía de emergencia. De lo contrario, existe una amenaza real para la vida humana. Síntomas de una hernia femoral. En las primeras etapas de la enfermedad, los pacientes se quejan principalmente de la aparición de un tubérculo elástico en el área del muslo. Un rasgo característico es el cambio en el tamaño de la protuberancia según la posición del cuerpo. Al caminar y durante la actividad física, el bulto aumenta. Al mismo tiempo, el paciente puede experimentar molestias o dolor que se produce debido al estiramiento excesivo del tejido debido al aumento de la presión intraabdominal. Cuando ocurren complicaciones, pueden aparecer las siguientes manifestaciones: dolor severo, enrojecimiento de la protuberancia, hinchazón, aumento de la temperatura corporal local, náuseas, vómitos. La aparición de sangre en las heces, la ausencia de defecación y descarga de gases. Cuando aparecen estos signos, la hernia ya no se reduce y se llama irreductible. Esta situación requiere la entrega más rápida posible del paciente al departamento quirúrgico para la intervención quirúrgica. Causas de una hernia femoral. El canal femoral es una formación anatómica patológica por donde sale la hernia. Normalmente, tal estructura no existe, pero con el desarrollo de un desequilibrio entre la presión intraabdominal y la función de soporte de la pared abdominal, se forman espacios entre los músculos y los haces de tejido conectivo. A través de ellos, los órganos internos son empujados. Uno de los factores clave que aumentan el riesgo de desarrollar el problema son varias anomalías del colágeno. Esta proteína sirve de base para las estructuras de tejido conjuntivo que componen la aponeurosis muscular. Debido a defectos moleculares en su estructura,
se forman lugares débiles en la pared abdominal anterior. Con un aumento de la presión intraabdominal, son ellos los que se convierten en un anillo herniario. Otros factores que aumentan el riesgo de desarrollar hernias femorales son: fuerte pérdida de peso. Con una pérdida rápida de peso corporal, los músculos no tienen tiempo para adaptarse a un nuevo modo de operación. Pierden elasticidad. Debido a esto, se forma una zona en el área del canal femoral que es menos resistente al aumento de presión. Lesiones e intervenciones quirúrgicas en la parte del cuerpo correspondiente. Cualquier daño a las fibras del tejido conectivo muscular reduce su fuerza. Daño a los nervios que inervan la pared abdominal. Debido a esto, su suministro de sangre empeora, pierde su tono y crea las condiciones para la formación de un anillo herniario. El embarazo. Tener un hijo afecta el estado funcional de los músculos abdominales. Todo esto aumenta el riesgo de desarrollar hernias. Los factores anteriores son predisponentes. Crean las condiciones para la formación del anillo herniario. Los factores provocadores son situaciones acompañadas de un fuerte aumento de la presión intraabdominal. Podría ser estrés físico, tos seca en enfermedades pulmonares, pujar durante el parto, estreñimiento prolongado y esfuerzo durante las deposiciones. La aparición de incluso una ligera protuberancia elástica en el área del muslo es una indicación para una apelación inmediata al cirujano. De lo contrario, pueden desarrollarse complicaciones graves de la enfermedad. Diagnóstico de una hernia femoral. La detección de hernias femorales es una tarea relativamente sencilla para un cirujano experto. El médico durante una conversación con el paciente evalúa las quejas, recopila una anamnesis de la enfermedad. A continuación, el médico examina el área patológica. Si se detecta una neoplasia elástica, puede intentar colocarla con las manos. Con un intento exitoso, es posible evaluar el orificio de la hernia, que es un defecto en la capa musculoaponeurótica de la pared abdominal del paciente. En el 85% de los casos, a partir de un diagnóstico tan sencillo, el cirujano puede establecer el diagnóstico correcto. Para confirmarlo y evaluar el estado general del cuerpo, se prescriben los siguientes exámenes adicionales: análisis generales de sangre y orina, análisis bioquímicos de sangre. Permiten excluir el proceso inflamatorio e identificar la patología concomitante. ECG, radiografía de tórax. Estas pruebas son necesarias para evaluar la función de los pulmones y el corazón antes de la próxima operación. Ultrasonido de la zona patológica y de la cavidad abdominal. Con este método, el médico evalúa el tamaño de la hernia y revela la patología concomitante de los órganos internos. Tomografía computarizada de rayos X, NRCT. El procedimiento se prescribe para pacientes con obesidad severa y recurrencia constante de hernias durante el tratamiento. Imágenes por resonancia magnética, IRM. Indicado en casos de difícil diagnóstico. Con base en la información recibida, el cirujano desarrolla un plan de tratamiento y rehabilitación individual para un paciente en particular. Métodos de tratamiento de la hernia femoral. Una hernia femoral es una patología quirúrgica que no es susceptible de tratamiento médico. Los mejores resultados los proporcionan las modernas intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas. Tratamiento conservador. El tratamiento conservador de las hernias femorales tiene como objetivo mejorar temporalmente el bienestar del paciente en preparación para la cirugía, durante y después de la misma. Grupos de medicamentos utilizados. Analgésicos. Antibióticos, si es necesario. Fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Si el paciente sufre una patología concomitante de los órganos internos, se prescribe la medicación adecuada, laxantes, enzimas, agentes cardiológicos y otros. Tratamiento quirúrgico de la hernia femoral. El estándar de oro para el tratamiento de las hernias femorales sigue siendo su tratamiento quirúrgico. La esencia de tal intervención es eliminar el saco herniario y fortalecer la pared abdominal. Para ello se pueden utilizar tanto tejidos del propio paciente como prótesis de malla artificial. Con el desarrollo de daños irreversibles en partes de los órganos internos que se encuentran en el saco herniario, deben eliminarse.
La operación de reparación de hernia se puede realizar de varias maneras. El cirujano en cada caso elige una táctica personalizada, teniendo en cuenta el tamaño de la protrusión, las características anatómicas del paciente y los posibles riesgos. Las más efectivas hoy en día son las intervenciones mínimamente invasivas con la implantación de prótesis de malla. Consiguen buenos resultados sin reherniación en el 95 a 99% de los pacientes frente al 85 a 90% con cirugía abierta convencional. Rehabilitación después de la cirugía. La recuperación de los pacientes después de una reparación de hernia endoscópica planificada toma un promedio de 2 semanas. Debido al daño mínimo a los tejidos sanos, los pacientes son dados de alta al día siguiente de la cirugía. Dentro de los 15 a 20 días, debe abstenerse de la actividad física y sexual, negarse a ir a saunas, baños, piscinas. Para acelerar la recuperación, debe seguir las recomendaciones del médico, comer bien y descansar más. Cuando se utilizan operaciones abiertas, tradicionales, el periodo de recuperación se puede extender hasta un mes. El paciente es dado de alta del hospital después de 3 a 4 días. En este momento, el cirujano controla diariamente el estado de la cicatriz postoperatoria y realiza vendajes. Debido a la incisión más grande, el riesgo de complicaciones postoperatorias en forma de formación de hematoma y síndrome de dolor aumenta ligeramente. Los pacientes reciben antibióticos para prevenir infecciones.